Bueno, siguiendo con el programa, vamos a cambiar un poco el programa por cuestiones de que uno de los ponentes se encuentra actualmente en Argentina en vivo, el doctor Gabriel Ercoli. Son 4 horas de diferencia, entonces por respeto vamos a adelantar un poquito su plática. Con él es la utilidad de los estudios genéticos en reproducción asistida. El doctor Gabriel Ercoli es médico de la Universidad de Buenos Aires, especialista en genética. Muchas gracias. Es jefe de residentes en el Centro Nacional de Genética en Malmra, Argentina, experto universitario en genética médica y genómica por la Universidad Católica de Murcia, en Murcia, España, miembro de la Sociedad Argentina de Genética Médica, Sociedad Argentina de Genética y Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. Exfuncionario del CODIS, del Registro Nacional de Datos Genéticos del Ministro de Justicia de la Nación Argentina, director médico de Genesia, Centro Integrado de Genética para Argentina y Latinoamérica, fundador y director del GEMPRE, Genómica y Medicina Preventiva de Precisión, coordinador de Genética Médica y Reproductiva de Procreate, Medicina Reproductiva y Molecular, director médico de Biocódices, Genómica Médica de Preservación. Para mí es un gusto, va a estar en línea y cualquier duda después va a hacer preguntas de manera presencial, bueno, de manera virtual, pero en vivo. Muchas gracias a todos los queridos colegas del Instituto Vidalia por la invitación a participar en este primer curso del manejo actual de la pareja infértil. Mi nombre es Gabriel Ercoli, soy médico genetista y director médico de Genesia. En el día de hoy les voy a hablar sobre la utilidad de los estudios genéticos en la medicina reproductiva. Sabemos que la probabilidad de embarazo va disminuyendo con el correr del tiempo, especialmente con el aumento de la edad en la mujer, y paralelamente van subiendo las tasas de infertilidad. De tal modo, después de los 35 o 40 años son cada vez más probables la posibilidad de tener un aborto espontáneo o una infertilidad directamente por interrupción del embrión en la gestación o por un embarazo bioquímico o pérdida antes de las semanas 12 o 14 de la gestación. Podemos ver en este gráfico que las tasas de aneuploidías, es decir, de las anomalías cromosómicas numéricas que estos embriones van a tener, van aumentando cada vez más con la edad de la mujer. Y llega un momento, después de los 40, 42 años, en los cuales las tasas de aneuploidías son mayores a un 60 o 70%. Por lo tanto, las tasas de infertilidad principalmente se deben a las anomalías cromosómicas en los embriones. En este gráfico podemos ver que a medida que aumenta la edad materna, va subiendo la probabilidad de una aneuploidía, va aumentando también paralelamente la probabilidad de un aborto espontáneo asociado a estas aneuploidías y va disminuyendo la probabilidad de tener un recién nacido vivo. Por lo tanto, a medida que aumenta la edad materna, también aumentan las aneuploidías, tanto en los blastocistos como en el material de aborto espontáneo cuando se llega a estudiar, y también en un recién nacido vivo, aunque llegamos a un 2 o 3% de los casos de recién nacidos vivos con algún síndrome cromosómico, principalmente porque la gran mayoría se detienen dentro del primer trimestre de gestación. Es decir, antes de las semanas 12 o 14, el 60 o 70% de los abortos se deben a una causa cromosómica y la mayoría no llegan a nacer. Es muy importante recordar que las aneuploidías en los cromosomas son responsables del 60% de todos los abortos espontáneos en el primer trimestre de la gestación. Por lo tanto, la causa cromosómica aleatoria, no la causa heredada,
en base a alguna anomalía cromosómica que puede existir en un cariotipo, sino la anomalía cromosómica que ocurre en ese ovocito en particular, o en algunos casos en ese espermatozoide específicamente, se lleva el 60% o más incluso de todos los abortos espontáneos en este primer trimestre de la gestación. Por otro lado, las aneuploidías también son responsables de las fallas de implantación, de los abortos ocultos y de las fallas de tratamientos en la reproducción asistida, porque muchos de los embriones detenidos no llegan a implantarse, se detienen en una etapa previa a la implantación y por lo tanto genera o bien un aborto oculto o que la persona comprenda que no se generó alguna implantación, pero no llega a identificarse correctamente si la causa fue uterina o alguna otra causa materna, pero en la mayoría de los casos se debe a una cuestión principalmente embrionaria y principalmente cromosómica. Entonces existen distintos tipos de estudios genéticos preimplantacionales tendientes justamente a encontrar anomalías cromosómicas en los embriones y a poder determinar cuál va a ser el embrión que más posibilidad tiene de implantar y seguir adelante y que paralelamente tenga la menor probabilidad de presentar alguna anomalía cromosómica y generar un síndrome a nivel cromosómico en un recién nacido. Entonces tenemos tres grandes estudios. Por un lado el PGT-A, por otro lado un PGT-SR y finalmente un PGT-M. Cada uno de estos estudios va a tener cierta utilidad o ciertas aplicaciones en base a lo que cada uno de nosotros estemos tratando de buscar. El PGT-A es el anteriormente llamado PGS, es decir, el estudio genético de la parte a nivel cromosómico de los embriones, pero en personas que no tienen ningún tipo de anomalía cromosómica, que no presentan un cariotipo alterado y que desean hacer este estudio simplemente por motivos preventivos para aumentar las chances de embarazo y disminuir la probabilidad de un aborto espontáneo y también de un síndrome de tipo cromosómico. El PGT-A va a poder identificar anomalías cromosómicas numéricas, trisomías, como la trisomía 21 o síndrome de Down, monosomías, como la monosomía X o síndrome de Turner, anomalías cromosómicas estructurales desbalanceadas, duplicaciones o deleciones, pequeños segmentos que se copian en exceso o que se pierden. Entonces, este tipo de técnicas permite evaluar la parte estructural desbalanceada y la parte numérica que también va a estar desbalanceada. La técnica actual utilizada, que es el gold standard a nivel mundial, es el NGS o secuenciación masiva de última generación. El PGT-SR es el anteriormente también llamado PGS, pero se realiza puntualmente cuando un individuo es portador de algún reordenamiento cromosómico, balanceado principalmente, es decir, una traslocación, un intercambio de material genético entre un cromosoma y otro, que se encuentra balanceado en alguno de los miembros de esa pareja, pero que puede desbalancearse cuando la pareja está formando un embrión y tratando de tener descendencia. La técnica es exactamente la misma que en un PGT-A, es una técnica de NGS, de secuenciación masiva, no tiene en realidad grandes diferencias con un PGT-A, pero requiere que previamente el laboratorio evalúe el caso y a partir de esa evaluación del cariotipo y entendiendo exactamente cuáles son los segmentos involucrados, cuáles son los cromosomas y en qué lugar está localizado el punto de ruptura y qué tamaño tienen estos segmentos, van finalmente a poder decir si se puede realizar un PGT-SR o si el laboratorio, por el contrario, no tiene la capacidad de detectar segmentos desbalanceados, es decir, segmentos en exceso o en déficit. Cuando una persona porta una anomalía cromosómica balanceada, esto puede generar un desbalance en los embriones. El desbalance en los embriones va a conllevar un segmento en exceso, duplicado,
o una trisomía parcial, y paralelamente un segmento en déficit, es decir, una monosomía parcial o de lesión. Estos segmentos que pueden estar en exceso o en déficit, que son los segmentos desbalanceados, deben tener una localización puntual y un tamaño puntual para que el laboratorio dé el visto bueno para poder llevar a cabo el estudio. Y eso es lo que diferencia un PGT-SR de un PGT-A, que en el PGT-SR se realiza cuando hay alguna anomalía cromosómica en alguno de los progenitores y requiere una validación previa por parte de ese laboratorio que va a llevar a cabo el análisis. El PGT-M, por el contrario, tiene que ver con toda una serie de metodologías tendientes a evaluar un gen puntual, una partícula puntual de información, y se utiliza, por ejemplo, cuando algún miembro de la pareja porta alguna anomalía cromosómica que tenga que ver con un gen puntual que está alterado, que tiene alguna mutación puntual, alguna variante patogénica, por ejemplo, la fibrosis quística, por ejemplo, alguna cuestión a nivel dominante, como puede ser un síndrome de Charcot-Marie-Tooth. Es decir, en ese cromosoma existe un gen y ese gen tiene una variante patogénica, tiene una mutación que se necesita evaluar justamente para entender cuáles de los embriones heredaron el gen alterado, o los genes, porque en algunos casos son ambas copias, una copia perteneciente a la mujer y otra copia perteneciente en el varón, como en las anomalías autosómico-recesivas, y a partir de ello se analizan los embriones y se detectan cuáles son portadores, cuáles son sanos, cuáles son afectados directamente, y el PGT-M tiene esa tendencia de poder evaluar dentro de lo que son cromosomas varios puntos en particular, varios marcadores que le dan la pauta de que ese embrión heredó el gen alterado o que heredó un gen normal. Esa es la gran diferencia que existe entre un PGT-M que se suele aplicar para condiciones monogénicas, donde hay un gen alterado, y el PGT-A o el PGT-SR que se aplican para evaluar las condiciones a nivel cromosómico. Puntualmente el PGT-A, que es el estudio que se realiza para evaluar anomalías cromosómicas cuando ninguno de los miembros de la pareja aporta alguna alteración, es decir, cuando hay un tema de edad materna avanzada o algún aborto espontáneo en embarazos previos, o simplemente se está tratando de hacer una prevención, pero no existe un cariotipo alterado ni en el varón ni en la mujer. Eso es lo que se realiza para aplicar un PGT-A. Son estudios puntualmente para evaluar balances y desbalances a nivel cromosómico. Entonces, van a tratar de encontrar cromosomas en exceso, trisomía, cromosomas en déficit, como una monosomía, de lesiones y duplicaciones. Y es algo muy importante porque la morfología per se no nos da una pauta clara de cuál es el embrión que se puede transferir porque es cromosómicamente normal. No da una pauta clara. Uno puede tener un embrión cromosómicamente normal con una morfología regular. Y en forma paralela se puede tener un embrión cromosómicamente muy lindo, un embrión de calidad AA, por ejemplo, pero que su núcleo tenga alguna trisomía, alguna monosomía, de lesiones o duplicaciones en línea pura o en mosaico, donde un grupo de células están alteradas y otro grupo de células están normales, y no nos vamos a tener una concordancia. Puede ser muy bonito el embrión desde el punto de vista morfológico, y cuando se transfiere probablemente o no va a implantar o va a generar un embarazo bioquímico o un aborto espontáneo, o en el peor de los casos, un síndrome genético, en algunos casos graves, como puede ser el síndrome de Patau o trisomía 13. Entonces, no existe una relación directa entre la morfología o la cinética y las anomalías cromosómicas que pueda llegar a tener un embrión. No se puede entender si un embrión es euploide o aneuploide solamente por analizar su aspecto morfológico a nivel microscópico.
Por lo tanto, este PGTA, por técnica de NGS, permite evaluar la constitución cromosómica, por lo menos de una muestra, pero la muestra va a ser representativa, en la mayor cantidad de los casos, del material genético que ese embrión tiene y que los núcleos de estas células van a tener. El PGTA, por la técnica de NGS, consiste inicialmente en realizar una biopsia embrionaria. Esa biopsia toma una muestra de entre 3 y 10 células de la capa externa de este embrión, que es el trofectodermo, que da origen posteriormente a la placenta. Esa muestra se envía al laboratorio para su análisis, y una vez que se analice, nos van a indicar si, por lo menos en esta muestra en particular, se encuentra una euploidía o aneuploidía. Si la muestra es euploide, la probabilidad de que el embrión también sea euploide es mayor al 90 o 95%. Lo mismo ocurre cuando la muestra nos determina que el embrión es aneuploide. Entonces, la transferencia de un embrión que por PGTA demostró ser euploide va a tener una chance de embarazo mucho más alta, y paralelamente va a presentar menores tasas de aborto espontáneo y de un síndrome a nivel cromosómico. Por lo tanto, el PGTA aumenta la tasa de embarazo por cada una de las transferencias, la lleva de un 20 o 30% hasta un 60 o 70% de implantación correcta y desarrollo. Aumenta también la probabilidad de tener un recién nacido sano en forma paralela, así como aumenta la probabilidad de que el embrión implante y se desarrolle por ser euploide, también aumenta la probabilidad de que el recién nacido sea sano, por lo menos desde el punto de vista cromosómico, ¿no? Reduce la probabilidad de un aborto espontáneo, porque dijimos que la gran mayoría de los abortos espontáneos se deben a anomalías cromosómicas. Disminuye la probabilidad de tener descendencia con un síndrome cromosómico, como las trisomías 21, 18, 13, que son los síndromes de Down, Edwards y Patau, que son de los más comunes, más que nada a nivel cromosómico, sobre todo cuando aumenta la edad de la mujer. Reduce los tiempos y los recursos necesarios para lograr un embarazo, y reduce el riesgo de embarazo múltiple. Esto último tiene que ver con que se termina siendo una única transferencia de un único embrión que es euploide y que tiene la potencialidad de implantar y seguir adelante, mientras que si se tuvieran que implantar 2 embriones, porque estos no fueron evaluados desde el punto de vista cromosómico, en algunos casos pueden existir 2 embriones euploides y esto puede generar un embarazo múltiple. Que alguno de los embriones, si llega a dividirse, a generar un embarazo gemelar, estaríamos en el caso de un embarazo triple. Entonces el PGTA y la posterior transferencia de un único embrión considerado euploide disminuye la probabilidad de un embarazo múltiple. El PGTA por NGS, puntualmente ofrecido por Genesia, por el instituto en el cual yo soy director médico, tiene algunas particularidades respecto a otros PGTA realizados también por técnica de NGS. Por un lado, este tipo de estudio está realizado por un laboratorio norteamericano con certificaciones CLIA y acreditaciones CAP para realizar estas pruebas genéticas de avanzada. Tiene una validación de la sensibilidad y de la especificidad muy amplia y que es superior al 95%, con cientos y cientos de investigaciones al respecto. Es un laboratorio que de alguna manera lidera la innovación en este sector y no utiliza solamente una transferencia de tecnología genérica, sino que desarrolla también tecnología que está protegida por patente. Los resultados son precisos, en un corto tiempo, generalmente se entregan entre los 7 a 10 días hábiles después de la recepción de la muestra en el laboratorio de Estados Unidos, en California, y detecta las principales anomalías cromosómicas. Por un lado, lo numérico, condiciones como trisomías o monosomías, las deleciones y duplicaciones, es decir, anomalías cromosómicas estructurales desbalanceadas, en donde se copia un segmento en exceso o se rompe y se pierde un segmento de los cromosomas, y sobre todo puede detectar
triploidías, haploidías e isodisomías uniparentales. Este tipo de cuestiones no son detectadas por la gran mayoría de las plataformas de NGS. Este laboratorio puntualmente y nuestros acuerdos hacen que se puedan detectar estas triploidías y haploidías, y otras plataformas no lo detectan, porque en una triploidía todos los cromosomas aumentan al mismo tiempo. Tenemos 3 sets en lugar de 2. Mientras que en las haploidías todos los cromosomas disminuyen al mismo tiempo. En lugar de tener 23 pares cromosómicos, tenemos 23 cromosomas, uno de cada par, y como todos disminuyen al mismo tiempo, no está ese diferencial, no está ese gap entre la cantidad de un cromosoma respecto al resto. Entonces las plataformas que utilizan solamente tecnología de NGS desde el punto de vista cuantitativo y van a evaluar cada uno de los puntos de secuenciación de cada cromosoma, van a encontrar que si hay una trisomía, un cromosoma está por encima de la media del resto. Si hay una monosomía, un cromosoma va a estar por debajo de la media del resto de los cromosomas. Pero si existe una triploidía donde hay 3 juegos de cromosomas, todos están aumentados y no los van a detectar. Si existe una haploidía donde existe un único juego de cromosomas, hay un solo cromosoma de cada par, tampoco lo van a detectar. En este caso se utilizan tecnologías que están anexadas con otro tipo de metodologías que permiten detectar triploidías y haploidías, que son responsables de un porcentaje bastante elevado de las pérdidas de embarazo y que también en algunos casos pueden generar un embarazo afectado. Las isodisomías uniparentales tienen que ver con un mismo cromosoma que pertenece a un único progenitor. Esto puede generar algunos trastornos, por ejemplo, síndromes puntuales, como el síndrome de Angelman o el síndrome de Prader-Willi, que ocurren en determinadas isodisomías del cromosoma número 15, y la mayoría de las plataformas no pueden detectarlos, mientras que este tipo de estudios sí informa, detecta y reporta isodisomías uniparentales en la mayoría de los cromosomas. Acá vemos como ejemplo el gráfico de un estudio de PGTA en un embrión euploide femenino, en donde vemos que están en un eje X los 23 pares, en un eje Y la cantidad de material cromosómico perteneciente a cada uno de los pares, y vemos que hay una línea recta que se traza sobre el número 2. Eso implica que todos y cada uno de los pares cromosómicos tienen 2 integrantes. No existe ningún par cromosómico que se haya convertido en una trisomía o en una monosomía. Y sabemos que es un embrión euploide femenino porque en el eje X vemos hacia el final, hacia la derecha, un cromosoma Y bien abajo, que no se informa, y que el cromosoma X está en línea con el resto de los pares, es decir, que existen 2 cromosomas X, al igual que el resto de los pares cromosómicos. Por lo tanto, es un embrión euploide femenino. En este caso vemos un embrión aneuploide masculino. La aneuploidía está dada por esa trisomía 14, que se puede ver que claramente llega hasta la línea del 3 y no se mantiene al nivel del resto de los cromosomas, mientras que existe un único X y un único Y, dando la pauta de que es un embrión masculino. El PGTA es un estudio más que nada preventivo. Lo hacen las parejas o las personas que quieren de alguna manera disminuir riesgos de abortos, de síndromes genéticos, que consideran que tienen algún riesgo elevado por la edad o por antecedentes de abortos espontáneos o por algún tratamiento que no haya generado el éxito que estaban buscando. Entonces todas sus indicaciones son relativas, no existe una indicación absoluta de realizar un PGTA. Esto siempre es algo que van a tener que discutir el equipo de cabecera de reproducción con el paciente, con los pacientes.
En este caso, las indicaciones relativas pueden ser la edad materna superior o igual a 35 años, el antecedente de una o más pérdidas espontáneas de embarazo, que nos da la pauta de que puede haber alguna situación a nivel cromosómico, el antecedente de 2 o más ciclos de reproducción asistida que no hayan generado un embarazo, ciertos factores alterados en el espermograma o algún factor masculino puntualmente que nos marque la pauta de que pueden haber más aneuploidías provenientes del espermatozoide, embarazos previos que hayan evidenciado una anomalía cromosómica, o parejas que quieran conocer el sexo en forma previa a la transferencia de este embrión por algún motivo en particular. También aquellas parejas que quieran reducir la probabilidad de un embarazo múltiple, teniendo en cuenta que si conocemos cuál es el embrión euploide y transferimos un único embrión, eso va a disminuir la chance de que se genere un embarazo múltiple por transferencia de 2 o más embriones al mismo tiempo. Hasta acá lo que dijimos del PGT-A, que son estudios preventivos. El PGT-SR se aplica cuando existe una anomalía cromosómica balanceada en el varón o en la mujer, en alguno de los miembros de la pareja. SR viene de Structural Rearrangement, un reordenamiento estructural en alguno de los miembros de la pareja. Entonces acá vemos, como ejemplo, que estos pares cromosómicos están reordenados. Existe parte de un cromosoma que se traslocó o reordenó en el cromosoma siguiente y viceversa. Eso es una traslocación cromosómica balanceada. Acá vemos los cromosomas originales en verde y en celeste, y los cromosomas reordenados que tienen parte de material genético en celeste y parte en verde, lo cual nos está marcando que probablemente entre ambos cromosomas existan el material genético completo, solamente está reordenado. Lo que tiene en exceso un cromosoma le falta al otro cromosoma. Entonces se compensan mutuamente, no existe exceso o déficit real de la información genética, por más que puede parecer esto viendo un único cromosoma, pero el genoma completo no tiene exceso o material en exceso o material déficit, por lo tanto es una anomalía cromosómica balanceada. Cuando alguno de los progenitores porta una anomalía cromosómica balanceada, una de las situaciones o de los estudios para disminuir el riesgo de tener un desbalance en la descendencia es un PGT-SR. Estas son las indicaciones. Pacientes que tengan cualquier reordenamiento cromosómico balanceado, que tenga la potencialidad de generar descendencia desbalanceada y por lo tanto que esté afectada. Por ejemplo, un individuo portador de una translocación recíproca balanceada. En las translocaciones recíprocas, un segmento de un cromosoma se trasloca a otro cromosoma de otro par y ese otro cromosoma le aporta el segmento faltante al cromosoma previo. Entonces, es un intercambio de información de segmentos entre cromosomas de distintos pares. Translocación recíproca balanceada. La translocación robertsoniana balanceada es un tipo muy puntual, muy particular de translocación que ocurre entre cromosomas acrocéntricos, que son los que tienen brazos cortos muy pequeñitos que directamente no contienen genes, y al no contener genes se pierden los brazos cortos, los brazos largos de esos cromosomas se unen y la persona tiene 45 cromosomas en lugar de 46, porque existe una formación, que son en realidad los brazos largos de dos cromosomas unidos que se contabilizan como uno solo. Son, por ejemplo, estas translocaciones entre cromosomas 13 y 14, tan comunes dentro de lo poco frecuente que es una translocación, son bastante frecuentes y que pueden dar origen a un síndrome de Patau, que es la trisomía número 13. Las características de este PGT-SR, como dijimos, son equivalentes, muy similares a las del PGT-A desde un punto de vista técnico, en cuanto a lo que puede o no puede detectar técnicamente este estudio. No va a detectar un reordenamiento cromosómico balanceado, porque si toda la información está completa
mal distribuida pero completa, no hay exceso, tampoco hay déficit, y este tipo de estudio justamente da un testeo y una información recién cuando puede detectar que hay parte de material genético que sobra, parte de material genético que falta. Entonces, si la translocación cromosómica existe, pero está balanceada, el PGT-SR no lo va a detectar, no lo va a informar. De todos modos, es muy probable que el embrión sea cromosómicamente balanceado, pero sano, que no tenga impacto, al igual que su padre o que su madre, la persona justamente portadora de la translocación. El objetivo de un PGT-SR no es detectar quién porta la translocación balanceada y diferenciarlo de quien no la porta, porque eso claramente no se puede realizar desde un punto de vista técnico, sino que el objetivo es detectar cuáles son los embriones que heredaron un desbalance, cuáles son los embriones que tienen cromosomas de más o de menos, o sectores cromosómicos de más o de menos, y por lo tanto que van a ser afectados. Intenta disminuir el riesgo de transferir un embrión desbalanceado que se aborte espontáneamente o que origine un síndrome cromosómico por un desbalance, justamente. Se debe presentar el caso al laboratorio para que se apruebe. Esto tiene que ser en forma previa al análisis. Y es por lo que decíamos en un inicio. Cada uno de los segmentos involucrados en esa translocación, cuando se genera un desbalance, van a estar en exceso o en déficit. Y dependiendo del cromosoma, de la ubicación y especialmente del tamaño que tengan estos segmentos, se van a poder detectar cuando sobren o falten, o no se van a poder detectar. Entonces, el laboratorio siempre necesita una presentación del caso para poder aprobarlo, y recién ahí se puede realizar la biopsia y enviar esa muestra para su análisis. Hay que considerar tamaño, localización de cada uno de los segmentos, y tengan en cuenta que no reemplaza bajo ningún punto de vista a la certeza diagnóstica de un estudio de punción. Un PGT-SR no se otorga como un reemplazo ni de la amniocentesis, ni tampoco de la punción y biopsia de vellosidades coriales. Esas siguen siendo las únicas técnicas diagnósticas, porque uno observa en forma directa a los embriones, y en este caso material genético proveniente de la placenta o líquido amniótico que contiene amniocitos descamados a nivel de la piel y del tracto digestivo de los embriones, nos permiten tener un diagnóstico de certeza. Entonces, el PGT-SR disminuye el riesgo de transferir un embrión desbalanceado. Y la punción, que es el diagnóstico prenatal invasivo, termina de confirmar que el embrión no es desbalanceado, termina de hacer un diagnóstico, y paralelamente nos permite saber si el embrión en cuestión que se está desarrollando es traslocado balanceado y presuntamente sano, o no traslocado. Eso lo podemos saber recién con una punción en una etapa prenatal, que puede ser semana 12, entre semanas 12 y 20 de la gestación. Finalmente, una vez que ya charlamos de estos estudios a nivel preimplantatório o preimplantacional, me gustaría comentarles un poco respecto al test prenatal no invasivo o ADN fetal en sangre materna. Este tipo de test son de mucha utilidad cuando el embrión que se transfirió no fue evaluado previamente, no se realizó un PGTA, y específicamente cuando, sin haber hecho un PGTA, esta pareja tuvo antecedentes de abortos previos o de aneuploidías en embarazos previos, o la mujer tiene 35 años de edad o más, todas las mismas situaciones en las que nosotros decimos que puede haber alguna indicación de PGTA, también nos marca que puede haber una indicación de test prenatal no invasivo, teniendo en cuenta que es un estudio universal para todas las personas, independientemente de la edad y del riesgo de base que tengan. Entonces, ese test prenatal no invasivo o ADN fetal en sangre materna se lleva a cabo estudiando el ADN fetal libre en plasma materno, que no es lo mismo que decir células fetales libres en plasma materno.
El plasma de la madre, la parte líquida de la sangre, va a contener células fetales, muy pocas, muy escasas, y también ADN fetal libre en ese plasma. Las células no pueden evaluarse generalmente porque no tienen una cantidad de ADN tan elevada como para poder llevar a cabo el estudio. Este estudio se lleva a cabo sobre el ADN fetal libre en el plasma, sobre pequeños fragmentos que están por fuera de las células y que circulan en el plasma y en el torrente sanguíneo de la madre. Entonces, el ADN fetal libre en el plasma materno son estos pequeños sectores o pequeños fragmentos de ADN que provienen del trofoblasto placentario. Se puede, por lo tanto, llevar a cabo una amplificación, una secuenciación, cuantificarlos, entender para cada uno de los fragmentos qué cantidad existe y qué cantidad tiene en base y en comparación con el resto de los cromosomas de esa fracción fetal, y en base a esto se lleva a cabo un estudio que nos puede dar una certeza muy elevada respecto a que existe o no existe un cromosoma que esté a un mayor nivel de lo adecuado o de lo habitual, es decir, las trisomías o las monosomías, y en algunos casos las deleciones o duplicaciones. Por más que se llame un ADN fetal, técnicamente el ADN no proviene del feto, sino de la placenta. Entonces, acá estamos estudiando ADN placentario y estamos infiriendo que ese ADN placentario es representativo del embrión. No en todos los casos va a ocurrir de esa manera porque existen anomalías confinadas a placenta, mosaicismo confinados a placenta que nos pueden dar un falso positivo, o mosaicismo confinados al embrión, en donde la placenta es completamente euploide, y esto último nos puede dar un falso negativo. Pero en líneas generales, el estudio del ADN fetal, que en realidad no es fetal sino placentario, nos da una certeza bastante elevada, más de un 99%, sobre todo para las trisomías más frecuentes. Acá vemos cómo el material genético proveniente de la placenta va a pasar al torrente sanguíneo materno, y en la circulación materna van a existir fragmentos tanto placentarios como de células de la propia madre. Van a estar en conjunto, los fragmentos placentarios van a formar una fracción fetal, y esa fracción fetal, que es ese porcentaje de ADN proveniente de la placenta, es la que se va a estudiar, y por lo tanto van a terminar comprendiendo si existen trisomías o monosomías para emitir un informe. El ADN fetal libre en sangre materna es más pequeño que el ADN materno, son fragmentos más chiquititos, más pequeños que los que provienen de células de la madre, provienen de células del trofoblasto placentario, se detectan desde la 5ª semana de gestación, pero este estudio se realiza desde la 10ª semana, cuando se obtiene una cantidad considerable de ADN a nivel placentario, que en general está entre un 3 y un 4%, que es lo requerido por la mayoría de los estudios, y va a desaparecer muy rápido luego del nacimiento. ¿Esto qué significa? Que cuando yo estoy evaluando un ADN fetal, no existe la posibilidad de evaluar ADN que haya quedado en circulación de un embarazo anterior y de un bebé ya nacido. Porque una vez que se lleva a cabo el alumbramiento y se expulsa la placenta, ya realmente la cantidad o la fracción fetal, la cantidad del porcentaje de ADN placentario disminuye a niveles no evaluables. Así que va a bajar muy rápido tras el nacimiento. El ADN placentario o fetal libre va a ser directamente proporcional a la edad gestacional e inversamente proporcional al peso materno. Esto significa que a mayor edad gestacional, más probable es que obtengamos una buena cantidad de fracción fetal, que empieza desde un 2, 3, 4% y puede llegar tranquilamente a un 10, 15 o 20% de fracción fetal, dependiendo de cuáles sean las semanas en las que se está tomando la muestra sanguínea. Y por otro lado es inversamente proporcional al peso materno, porque existe un efecto de dilución
mientras mayor es el volumen sanguíneo materno, porque mayor es la contextura física, menor va a ser el porcentaje de ADN placentario. Va a ser más bajo porque va a estar, entre comillas, diluido entre más cantidad, tanto de plasma como de ADN materno. Por lo tanto, el ADN a nivel placentario fetal aumenta con la edad gestacional y disminuye con el peso y el índice de masa corporal, principalmente, de la madre. Este ADN fetal en sangre materno, test prenatal no invasivo, va a ser precoz porque se realiza en una 10ª semana de gestación, o en algunos casos desde la 9ª. Es rápido porque en 7 a 10 días hábiles nos puede dar la posibilidad de tener un resultado. No invasivo porque no va a requerir usar el saco amniótico para obtener líquido amniótico, ni tampoco tomar una biopsia de vellosidades coriales. Es decir, que no trae el riesgo aparejado de pérdida de embarazo, de aborto espontáneo, que habitualmente se encuentra entre un 0.3 y un 0.5%. Presenta una alta sensibilidad, una alta tasa de detección de anomalías cromosómicas, principalmente las trisomías autosómicas frecuentes. Trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13. Presenta paralelamente una alta especificidad, que es más del 99,6% para estas trisomías autosómicas frecuentes, y una baja tasa de falsos positivos y de falsos negativos. Por lo tanto, esta situación de tener alta sensibilidad y alta especificidad hace que también exista un valor predictivo negativo muy alto. Cuando da negativo tenemos altas chances de que realmente no exista la condición, y en forma paralela, cuando da positivo, existe un valor predictivo positivo también muy alto. Cuando la anomalía se encuentra, la posibilidad de que realmente tenga esa anomalía es muy elevada. Por lo tanto, como decimos que hay menos cantidad de falsos positivos también, la cantidad de punciones que se realizan de una manera innecesaria va a ser menor. Se disminuye la cantidad de punciones innecesarias y paralelamente disminuye la cantidad de abortos espontáneos en embriones totalmente euploides que fueron punzados solamente por un falso positivo en otras técnicas, como el cribado combinado del primer trimestre, que es una técnica excelente, complementaria del ADN fetal, pero que tiene más falsos negativos y más falsos positivos también con respecto a esta técnica de ADN fetal. Y existen distintos tipos de ADN. Existe un ADN fetal estándar, que es el ADN fetal más básico, el inicio o el estudio de base, que evalúa las trisomías autosómicas frecuentes, trisomía 21, 18 y 13, las mismas que se evalúan en el cribado combinado de semanas 11 y 14. Además le agrega las alteraciones de los cromosomas sexuales a nivel numérico, síndrome de Turner o monosomía X, cuando existen 45 cromosomas y falta un cromosoma X. El síndrome XXI, que es el de Klinefelter, es un varón con un cromosoma X en exceso que tiene algunas particularidades a nivel de este síndrome específico. El síndrome de triple X, el síndrome XII o de Jacobs, y otras anomalías cromosómicas numéricas del par sexual, tener una distinta combinación de cromosomas X que sobran o de cromosomas X que faltan. Eso lo puede eventualmente detectar un test convencional estándar y también da la posibilidad de reportar el sexo fetal. Sobre todo un sexo fetal en embarazos únicos. Cuando existe un embarazo múltiple va a poder identificar si existe cromosoma Y o si no existe cromosoma Y. Y por lo tanto, veremos que alguno de los embriones es masculino o todos son masculinos, pero no van a poder diferenciar si son todos varones o solamente uno varón y el resto no, porque se detecta o no se detecta cromosoma Y. Pero para anomalías cromosómicas en embarazos únicos, realmente las puede detectar sin mayores inconvenientes con una alta tasa de detección. Existe un test superior al estándar que se llama avanzado o advanced,
que evalúa las mismas características que el estándar, pero se le agrega la trisomía 16 y la trisomía 22 porque son las principales asociadas a abortos. Entonces la idea de este test es evaluar una trisomía 22 y 16, si el embarazo se detiene en algún momento, generalmente dentro del primer trimestre, y sabemos que como resultado nos dio trisomía 22, entendemos que esto probablemente fue una anomalía cromosómica, aleatoria, tal vez asociada a la edad materna, pero se insiste menos con la evaluación de la mujer. En cambio, si es una evaluación que nos está marcando que no existen este tipo de cromosomas, que tengan alguna alteración, alguna trisomía o alguna monosomía, ahí probablemente se indagará más en la parte a nivel femenino, a nivel de hormonas, a nivel uterino, a nivel de distintos factores que tienen que ver con la madre y no tanto con el embrión. Además de evaluar trisomía 16 y 22, que son factores numéricos asociados con abortos, el estudio Advance evalúa 8 síndromes de microdeleción, que tienen que ver con 7 microdeleciones específicas, en donde una microdeleción que está en el cromosoma 15 puede originar síndrome de Angelman o síndrome de Prader-Willi por un tema del imprinting genómico, de que un cromosoma 15 de la mujer y un cromosoma 15 del varón tiene distintos lugares encendidos o apagados por patrones específicos de metilación que llevan a cabo esto del imprinting genómico, y es lo mismo que hablábamos en un principio de la isodisomía uniparental, donde el hecho de que vengan los dos cromosomas del mismo progenitor puede generar un síndrome. Aquí es algo similar, los cromosomas no vienen del mismo progenitor, pero la región perdida corresponde a un progenitor, y el otro cromosoma no compensa porque tiene su propio patrón de genes encendidos o apagados. Entonces, este tipo de test evalúa 8 síndromes de microdeleción dados por 7 microdeleciones específicas y seleccionadas. Y finalmente existe un test llamado Genome, que es el genoma completo, que en este caso puede evaluar todas las anomalías cromosómicas numéricas, trisomías y monosomías en cualquiera de los 23 pares, alteraciones cromosómicas estructurales desbalanceadas, deleciones y duplicaciones en cualquiera de los 23 pares, considerando que deben tener de 7 megabases de tamaño en adelante. Es decir, que no se evalúan con cualquier tamaño, sino que deben tener un tamaño específico, que es 7 megabases de ahí en adelante, un tamaño límite de resolución de la técnica. Además, se siguen evaluando estos 8 síndromes de microdeleción que tienen menos de 7 megabases. Es decir, cada uno de estos síndromes tiene un tamaño inferior a las 7 megabases, por eso se coloca de una manera específica y seleccionada como síndromes de microdeleción, y el resto son síndromes de delesión. No microdeleción, sino delesión. Todo esto evalúa el test Genome o genoma completo. Entonces, dijimos que tenemos un estudio básico, estándar, que evalúa lo más común, trisomías 21, 18, 3, anomalías cromosómicas sexuales y sexofetal. Un estudio que es un escalón superior, que es el Advance, que evalúa trisomía 16, 22 y estas 7 microdeleciones. Y el estudio Genome, que es otro escalón más avanzado, que evalúa anomalías cromosómicas numéricas en todos los cromosomas, estructurales desbalanceadas en todos los cromosomas, de 7 megabases en adelante, y las mismas microdeleciones seleccionadas. Por lo tanto, un test prenatal no invasivo realmente tiene una alta certeza, una alta tasa de detección, y nos va a permitir disminuir los falsos negativos en 100 veces respecto a una persona que solamente hace un cribado combinado de semanas 11 a 14. Esto es porque la tasa de detección de un cribado combinado de semanas 11 a 14 es entre un 85 y un 90%. Y si consideramos una sensibilidad de 90% para trisomía 21 versus sensibilidad de 99,9% para la misma trisomía del ADN fetal, lo que hace la combinación de ambos estudios es disminuir 100 veces
la probabilidad de un falso negativo para estas 3 trisomías principalmente. Al mismo tiempo se reduce la probabilidad de un falso positivo, desde un 3 o 5% de falsos positivos que tiene el cribado combinado, la lleva a un 0,1% de falsos positivos del NIT. El ADN fetal también tiene falsos positivos, principalmente por esto de los mosaicismos placentarios, que están confinados exclusivamente a placenta, pero son realmente muy bajas estas situaciones. Y por lo tanto, al haber menos falsos negativos y menos falsos positivos, bajamos la probabilidad de no detectar una anomalía, y paralelamente bajamos la probabilidad de tener que punzar a una persona porque el cribado combinado dio alterado, cuando en realidad no tenía la anomalía cromosómica. Entonces se va a reducir la cantidad de punciones innecesarias en un 86%. Esto es en base a algunos estudios que se hicieron a nivel mundial, cuando combinaban ese cribado, el cribado clásico tradicional por ecografía y por hormonas, más el ADN fetal, y veían que las punciones que después terminaban siendo euploides, de alguna manera estaban mucho más beneficiadas en cuanto al número, y que disminuía esa cantidad de punciones innecesarias cuando se aplicaba un ADN fetal como técnica combinada, con algunos protocolos que existen a nivel mundial que se llaman modelos de contingencia, en donde se hace un cribado, pero paralelamente se hace un ADN fetal cuando el riesgo da intermedio, como para entender si se debe hacer una punción o si nos podemos quedar relativamente tranquilos. Todas estas sociedades estadounidenses recomiendan hacer el ADN fetal, y todas estas sociedades recomiendan que el ADN fetal se lleve a cabo en cualquier persona, independientemente de la edad de la mujer e independientemente también de algún antecedente previo que pueda tener esta mujer o un riesgo de base. Porque se considera que el ADN fetal es un estudio universal. Es un estudio que cualquier mujer, independientemente del riesgo y de la edad que tenga, se debería hacer un ADN fetal, porque es un cribado muy útil para anomalías cromosómicas en cualquier persona. Importante recordar que este estudio de test prenatal no invasivo es muy avanzado, es un screening de anomalías cromosómicas, tiene muy alta sensibilidad, muy alta especificidad, pero sigue siendo un test de screening. Es un excelente screening, pero no es un test diagnóstico. Por lo tanto, cualquier resultado positivo, ya sea de una delesión, microdelesión o anomalía cromosómica numérica, trisomías o monosomías, se debe confirmar mediante un estudio de diagnóstico prenatal invasivo. Se tiene que confirmar con una punción, porque la punción es la única considerada diagnóstica. Es el único método que tiene jerarquía diagnóstico. No hay que tomar decisiones irreversibles sin una confirmación de esta condición por un estudio diagnóstico. No es correcto tener un ADN fetal que tenga alguna anomalía, que haya venido positivo, y tomar alguna decisión irreversible como la interrupción del embarazo, sin antes confirmar esto mediante un estudio diagnóstico, porque, insisto, existen las anomalías, tanto confinadas al embrión como confinadas a la placenta. Las anomalías confinadas al embrión me van a dar un falso negativo. Las anomalías confinadas a la placenta me van a dar un falso positivo, porque el ADN fetal no es fetal, sino placentario. Por más que se llame ADN fetal, este test es un ADN placentario, pequeños fragmentos de la placenta que circulan en el torrente sanguíneo materno y que son evaluados. Acá vemos una ejemplificación de la amniocentesis, estudio diagnóstico realizado entre semanas 16 y 20, y la biopsia de vellosidades coriales entre semanas 12 a 15. Como existe la posibilidad de que un ADN fetal se deba, cuando está alterado, a una anomalía en mosaico, esas anomalías en mosaico a nivel placentario, anomalías confinadas a placenta, suelen darse en la capa más externa de la placenta. Y la capa más interna, que es el core mesenquimatoso, suele tener la información propia del embrión. Entonces,
Si nosotros queremos descartar un mosaicismo confinado a placenta, no es del todo correcto hacer una punción solamente de placenta con un estudio directo, donde miro al microscopio en forma directa las células y las analizo, porque ahí puedo estar analizando células también alteradas, pero que también sean en mosaico, y que tenga que ver finalmente con que es un mosaicismo confinado a placenta, pero lo voy a seguir encontrando en un estudio invasivo de diagnóstico, de punción placentaria. Entonces, lo más adecuado sería una amniocentesis, que da un material genético propio de las células descamadas de la piel y del tracto digestivo, y por lo tanto son del embrión. Pero si se va a hacer por una cuestión de tiempo, generalmente, por no tener que esperar tanto, un estudio placentario, una punción y biopsia de placenta, ahí convendría agregar un cultivo del core mesenquimatoso. Entonces, un estudio directo de la capa más externa, más un cultivo de la parte más interna del core mesenquimatoso, me ayuda a disminuir en gran medida la probabilidad de que realmente el mosaicismo sea confinado a placenta y falsamente lo esté confirmando mediante una punción, cuando en realidad el embrión sigue siendo euploide. Entonces, si se va a hacer una punción de vellosidades coriales, es conveniente agregarle también un cultivo del core mesenquimatoso. Si no, lo ideal, insisto, sigue siendo una amniocentesis, pero el gran problema de la amniocentesis es que suele realizarse desde semana 15 o semana 16, y si una persona se hace un estudio, este estudio de ADN fetal en semana 10, y me da un resultado en semana 12, probablemente esos pacientes no quieran esperar hasta semana 16 para realizar la punción y la confirmación. Entonces se puede hacer una punción y una biopsia de vellosidades coriales, pero agregando un cultivo de la parte interna, que es el core mesenquimatoso. Como indicaciones del ADN fetal en sangre materna o test prenatal no invasivo, son estos métodos de screening avanzado que se puede aplicar a cualquier embarazada. Esto sigue en parte los lineamientos a nivel mundial de que todas las embarazadas podrían hacer este tipo de estudio, pero tiene más indicación aún cuando la edad materna es mayor a 34 años, es decir, 35 años de edad o más. Ahí aumenta la probabilidad de una anomalía cromosómica, y por lo tanto tiene más indicación la realización de este tipo de estudio. También va a ser de utilidad en cualquier paciente que quiera hacer un screening cromosómico sin tener que llegar a un procedimiento invasivo, sin hacer una punción en forma directa. Aquellos pacientes que tengan algún antecedente personal o familiar de alguna anomalía cromosómica. Ahí esto siempre tiene que tener un buen asesoramiento con un médico genetista, con un médico obstetra, con un especialista que le dé el seguimiento y que entienda hasta qué nivel realmente un ADN fetal puede ser útil y hasta qué nivel conviene directamente hacer una punción. Eso depende mucho del asesoramiento pre-test que vaya a tener esa persona. Al mismo tiempo, un paciente que tenga algún marcador alterado, alguna ecografía que sugiera algún síndrome cromosómico, un hueso nasal hipoplásico, una cuestión a nivel cardíaca, alguna cuestión referida a la translucencia nucal, puede llegar a beneficiarse de un ADN fetal. Ahí también hay que ser muy cuidadosos sobre cuáles son los marcadores, cuándo tiene o no tiene una indicación de un diagnóstico prenatal invasivo, pero sobre todo es útil para aquellas personas que no quieran realizar una punción, pero que necesitan tener información adicional. Entonces, una translucencia nucal aumentada generalmente tiene indicación directa de un estudio invasivo, pero si la paciente rechaza hacer la punción, puede ser de utilidad un ADN fetal en sangre materna por el alto valor predictivo negativo que tiene, y también por la alta sensibilidad y la tasa de detección tan elevada. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Realmente fue un placer estar con ustedes en esta charla y poder participar de este curso. Espero que todos estos conceptos hayan sido realmente de utilidad y aporten, sobre todo en la práctica diaria de cada uno de ustedes. Quedo atento a cualquier inquietud, cualquier consulta que ustedes puedan llegar a tener.
Y si no, les mando un abrazo grande y les deseo que tengan un excelente 2022. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Hola, doctor, buenas noches. Muchas gracias Hola, por su buenas ponencia. noches. Le comentaba en relación al DNA fetal, ¿cuál es su opinión respecto a realizar el estudio de manera rutinaria? Hola, No buenas noches. únicamente en ciertas condiciones, sino hacerlo de manera rutinaria. Por ejemplo, les ponía de ejemplo que en Estados Unidos tienden a realizarlo a todas las pacientes arriba de 35 años e incluso arriba de 30 años. Entonces, a veces sustituyendo la ecografía, a veces sí la realizan. No sé cuál es la manera lo que usted opine y la manera en que lo manejan allá en Argentina. Bien, excelente. Yo creo que manejar el ADN fetal de una forma rutinaria y con una aplicación universal para todas las mujeres embarazadas, independientemente del riesgo de base, independientemente de la edad, eso es lo que más tasa de detección de anomalías cromosómicas va a traer aparejado y me parece que es la indicación más correcta, justamente, poder llevar a que en algún momento sea un screening general, universal para todas las personas. Pero por supuesto sin reemplazar a otros métodos de screening, sin reemplazar a otras técnicas. Porque ¿qué es lo que ocurre? El ADN fetal tiene una tasa de detección muy superior a otros métodos no invasivos de screening, muy superior al cribado combinado del primer trimestre, sin llegar a la tasa diagnóstica de una punción, pero paralelamente sin tener el riesgo de pérdida de embarazo, que trae aparejado un diagnóstico prenatal invasivo. Entonces, quienes no tienen antecedentes ni indicaciones puntuales de una punción pueden beneficiarse de una ADN fetal con la alta tasa de detección que tiene, la alta sensibilidad, la alta especificidad, sin correr el riesgo de pérdida de embarazo y superando la tasa de detección de otros cribados más convencionales como el de semanas 11-14. Así que creo que es la manera ideal poder llegar en algún momento, sobre todo en nuestros países, en Centroamérica, en Latinoamérica, poder de alguna manera establecer esto como un cribado de rutina, así como se sugiere en Estados Unidos, muchas veces en Canadá, en Europa, en países más desarrollados. En Argentina se utiliza como un screening general al ADN fetal en sangre materna. No se lo utiliza exclusivamente en mayores de 35 años, pero por supuesto en personas que hayan tenido un antecedente de un niño con un síndrome genético o que tengan una edad mayor o igual a 35 años o abortos espontáneos recurrentes, ahí se sugiere con más fuerza todavía, pero se utiliza como un screening universal y cualquier persona puede realizarlo. La limitante en Argentina termina siendo, como tantas veces, con el costo que todavía tiene este estudio de ADN fetal. El costo fue bajando mucho en dólares, pero por supuesto no es un producto que le pueda acceder cualquier persona. Y los seguros de salud en Argentina, las obras sociales, las medicinas prepagas, lo que hacen es cubrir los estudios ecográficos y el cribado de semanas 11 y 14, pero no cubren en forma directa, por lo menos no ahora, el ADN fetal. Entonces, lamentablemente, es algo universal en cuanto a edades y antecedentes, pero no es universal en cuanto a quien puede acceder por un tema de poder abonar ese tipo de estudio. Positivo hacia alguna alteración, principalmente cromosomopatías, que son las que más frecuentes se encuentran, pero se niegan a veces a realizar un estudio invasivo dando por hecho que ese resultado ya es definitivo. Yo sé que no es la manera de hacer un diagnóstico, es un tamiz con muy buena sensibilidad y especificidad, pero no deja de ser un tamiz. Ahí, ¿cómo abordan ustedes ese tipo de casos? Yo sé que no es la manera de hacer un diagnóstico, es un tamiz
con muy buena sensibilidad y especificidad. Exactamente. Sí, la realidad es que se trata de un excelente screening, pero sigue siendo un screening. Y eso es algo muy importante. Nosotros, siempre que hay un caso de ADN fetal, siempre que hay una paciente interesada, hacemos inicialmente un asesoramiento genético que lo brinda una licenciada en genética, que da toda la parte de asesoramiento científico. Esta licenciada en genética, si observa alguna cuestión a nivel médico, por ejemplo, un antecedente de autismo en la familia, que tal vez no se va a poder apreciar con un ADN fetal, pero requiere un asesoramiento genético, o alguna cuestión a nivel tanto familiar como personal, alguna enfermedad de base, algún hijito afectado previamente, la licenciada en genética termina su asesoramiento científico y deriva al paciente a un médico genetista, que ahonda toda la parte de genética clínica. En todo momento, en la parte pretest, se le explica que eso es un estudio excelente de screening, pero que no es un estudio diagnóstico. Y se le explica por qué no es un estudio diagnóstico. Luego se le da todo un acompañamiento durante el proceso y cuando se entrega el resultado vuelve a tener un asesoramiento científico en todos los casos, sea negativo o positivo el resultado. Cuando es positivo, además del asesoramiento científico, se le vuelve nuevamente a agregar un asesoramiento médico. Y ahí, desde la parte de un médico genetista clínico, se le explica nuevamente por qué puede dar un falso negativo, por qué puede dar un falso positivo, que esto es un screening, que lo ideal es confirmarlo mediante una punción. Y algunos inconvenientes que nosotros tenemos, que en el mundo también se da, tiene que ver con las fechas en las cuales se hace el diagnóstico prenatal invasivo. Porque lo ideal es hacer una confirmación en líquido amniótico, porque el líquido amniótico directamente toma los amniocitos que se pueden evaluar, que son más directos del embrión, tracto digestivo, la parte dermatológica, pero se hace de semana 15 como temprano, desde la 16 a la 20 en realidad. Y el ADN fetal se hace en semana 9 o 10 y el resultado se puede obtener entre semana 11 o 12. Entonces, entre una semana 12 y una semana 16 hay prácticamente un mes de tiempo que la persona tiene que estar esperando para el líquido amniótico. Cuando la persona quiere hacer un estudio por un tema de tiempo sobre vellosidades coriales, se le explica también que es posible hacer una punción de placenta, que las vellosidades coriales en este caso, para que tengan mayor información cercana a lo que es el embrión, habría que cultivarlas, hacer un cultivo del core mesenquimatoso, y ahí entonces es bastante aproximado el resultado de esa punción, aunque sea placenta, con lo que tiene el embrión puntualmente. Pero puede que surja algún resultado mosaico y ahí hay que volver nuevamente a hacer una punción de líquido amniótico. Entonces, todos los puntos a favor y en contra se le explican tanto del ADN fetal como de la punción y dentro de lo que es el diagnóstico prenatal invasivo de el ideal, que es el líquido amniótico, versus algunas alternativas que se pueden hacer precozmente. La mayoría de los pacientes, por supuesto, esto lo entienden, algunos quieren llevar adelante su diagnóstico mediante una punción, otros hacen un seguimiento con ecografía y rechazan la punción, y eso es respetable y uno respeta lo que cada paciente decide, y seguramente nosotros no nos enteramos, pero puede haber personas que desean interrumpir aún solo con este resultado, pero nosotros siempre cumplimos en indicar que esto puede ser un falso positivo y existen los mosaicismos placentarios principalmente. Y en general nos va bien respecto a el entendimiento que tienen los pacientes en base a esto. Principalmente. Y en general nos va bien respecto a el entendimiento que tienen los pacientes en base a esto. Y en general nos va bien respecto a el entendimiento que tienen los pacientes en base. ¿Alguna otra pregunta? ¿En línea no hay nada? ¿Alguna otra pregunta? ¿En línea no hay nada? De la plataforma virtual, Marina Núñez comenta: excelente ponencia, doctor. Muchas felicidades, muy bien explicado. Su pregunta es: en un procedimiento de FIB como estudio preventivo a aneuploidías, ¿qué nos puede aportar sobre la efectividad del estudio del ADN en el medio de cultivo embrional? En un procedimiento de FIB como estudio
preventivo a aenoploidías. Bien, perfecto. Lo que es básicamente un PGT no invasivo, ¿verdad? Entiendo que están consultando respecto a esto. El PGT, el estudio genético preimplantacional, se puede realizar de una manera clásica con una biopsia, con el láser, tomando entre 3 y 10 células de las 150 que tiene el embrión en estadio de blastocisto, que es en la capa más externa del trofo ectodermo. Esto es el estudio clásico que siempre se realizó y que está ya muy validado a nivel internacional. Ahora hay estudios nuevos en donde se puede tomar un sector de líquido amniótico, determinados mililitros de líquido de cultivo, no líquido amniótico, sino el medio de cultivo de este blastocisto y poder posteriormente amplificar ese ADN, secuenciarlo, pero no a un nivel que uno pueda entender las bases nitrogenadas y la secuencia de un gen, sino más que nada desde el punto de vista cuantitativo, es decir, cantidad de información de cada uno de ellos. Yo creo que es un estudio prometedor, me parece que tiene mucho futuro. Hoy todavía es un estudio muy nuevo. Algunos laboratorios a nivel mundial lo han validado con bastante certeza y encontraron muchas veces una concordancia. Algunos autores hablan de un 60%, otros hablan de un 85%. Creo que como solidez del método, todavía sigue siendo un método más sólido el de la biopsia del trofo ectodermo, y no el hecho de tomar medio de cultivo, amplificar el ADN y poder evaluarlo. Creo que, como todo, tiene sus puntos a favor y en contra. Como punto a favor, evaluar todo este medio de cultivo va a tener de alguna manera mucho más ADN que puede ser representativo porque es de todo el embrión, toda la parte externa. En cambio, la limitación que tiene finalmente la biopsia es que uno toma una muestra específica. Y si hay un mosaicismo en donde la muestra es normal y el embrión no, o parte de la placenta no es normal, pero no tomé esa muestra, no lo voy a detectar. Entonces, en algo invasivo es mucho más validado, pero la muestra, si bien tiene alta certeza, no deja de ser una muestra limitada. En el medio de cultivo es mucho más general, más grande, entonces tengo una muestra que puede ser más representativa de todas las células, pero todavía en cuanto a técnica, como el ADN, hay que amplificarlo, a veces no amplifica de la manera correcta, y entonces puede llegar a tener algo de tiempo, puede necesitarse un poco más de tiempo justamente para terminar de validar todo esto y que haya una concordancia real. El tiempo lo dirá. Hace falta tiempo para tener en cuenta más bebés recién nacidos, ver qué discrepancia hay, ver qué concordancia existe entre la biopsia a nivel invasivo y el medio de cultivo. Así que, en parte, me parece muy prometedor. Una limitación que tiene el estudio de ADN sobre el medio de cultivo es que en algunas oportunidades puede no amplificar correctamente el cromosoma Y, y lo pueden tal vez informar como un embrión femenino. Otras veces puede haber algún tipo de contaminación de células del cúmulus y entonces uno termina informando como femenino un embrión masculino o viceversa, o que exista alguna identificación cruzada que parezca cromosoma Y y se informe como un embrión masculino cuando en realidad no lo es. La discrepancia de sexo, al parecer, puede ser un poco más alta en estudio en medio de cultivo que sobre biopsia. O sea que tiene sus bemoles, como todo, tiene sus puntos a favor y en contra, pero lo veo una técnica, la veo como muy prometedora, esta técnica en medio de cultivo embrionario. A favor y en contra, pero lo veo una técnica, la veo como muy prometedora, esta técnica en medio de cultivo embrionario. ¿Alguna otra pregunta que haya en línea? Parece que ya no hay nada. Bueno, pues por nuestra parte le agradecemos mucho al doctor. Una excelente plática, mucha información muy valiosa para todos los biólogos de la reproducción. Las nuevas técnicas que vienen, que eso va de la mano bastante con nuestro trabajo y pues el futuro relativamente está en esto, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Al nombre del Instituto Vidalia le haremos llegar su constancia y el agradecimiento. Un fuerte abrazo, reciba desde México
Y pues aquí todo mundo muy contento. Excelente. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me alegra saber que ha sido productiva la charla. Y bueno, estaremos en contacto para trabajar en conjunto. Ha sido realmente un placer poder estar participando. Me alegra saber que ha sido productiva la charla. Y bueno, estaremos en contacto para trabajar en conjunto. Ha sido realmente un placer poder estar participando. Me alegra productiva la charla. Y bueno, estaremos en contacto para trabajar en conjunto. Ha sido realmente un placer poder estar participando. Me alegra productiva la charla. Y bueno, estaremos en contacto para trabajar en conjunto. Ha sido realmente un placer poder estar. Bueno, pues muchísimas gracias. Por tiempo, las ponencias que siguen, que son con el doctor Batiza y el doctor Rafael Montelongo, van a estar, como son en línea, van a estar en la plataforma virtual. Por el día de hoy vamos a terminar el evento. Mañana los esperamos todos las charlas de manera presencial a partir de las 9 de la mañana. Son muy importantes también porque vamos a hablar acerca de materno-fetal relacionado con la biología y la reproducción. Tenemos a grandes ponentes de aquí del puerto y vienen maestros de México, el doctor Cantón, importantísima su charla. Entonces mañana, sin falta, los esperamos. Muchísimas gracias y buenas noches. De México, el doctor Cantón, importantísima su charla. Entonces mañana, sin falta, los esperamos. Muchísimas gracias y buenas noches.